Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión que, francamente, me parece verdaderamente apasionante y, si me lo permiten, monumental. Desde luego que sí. Nuestro objetivo de hoy es desentrañar un documento fascinante. Tenemos sobre la mesa el tema 8.pdf, que resulta ser un texto increíblemente detallado sobre la organización anatomofuncional del sistema nervioso central. Que suena a algo pesado, ¿verdad? Exacto, suena a libro de texto infumable. Pero la promesa para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. No vamos a tratar este material como si fuera una simple lista aburrida de anatomía. No. La idea que tenemos es mapear el cerebro y la médula espinal como si estuviéramos sobrevolando una gigantesca metrópolis hiperconectada. Es que es la mejor manera de verlo, o sea, visualizarlo así lo cambia todo. Claro. Queremos que al terminar este viaje anatómico, todos comprendamos exactamente por qué percibimos el mundo como lo hacemos, por qué sentimos lo que sentimos y cómo logramos movernos por la vida. Porque, la realidad que nos muestran estas fuentes es que nuestro cerebro no es una masa gris uniforme, en absoluto. Para nada. Tiene barrios muy específicos, tiene autopistas de altísima velocidad por donde viaja la información e incluso dispone de una especie de porteros de discoteca. Unos porteros químicos que deciden a qué le prestamos atención y qué ignoramos por completo. Bueno, me parece una analogía perfecta para empezar a situarnos. Es cierto que la inmensa complejidad que revelan estas fuentes puede parecer un poco abrumadora al principio. Yo la primera vez que vi estos mapas me quedé fascinada, pero abrumada. Ya, es que son muchísimos datos. Claro, son tantos nombres en latín, tantas estructuras que se solapan, pero cuando empezamos a estructurar la información con lógica y nos fijamos en cómo está construida esta metrópolis biológica, de repente todo cobra un sentido casi poético. Totalmente. Entender esta arquitectura requiere algo de paciencia, eso sí, pero estoy convencida de que el esfuerzo de comprender nuestro propio cableado vale la pena. Así que hoy vamos a asentar las bases de esa estructura para poder ver el plano urbano completo de la ciudad que llevamos dentro del cráneo. Vale, pues vamos a desglosar esto desde los mismísimos cimientos de la ciudad. El texto nos habla de entrada de dos grandes protagonistas de los que, todos hemos oído hablar alguna vez, la sustancia gris y la sustancia blanca. Los clásicos. Eso es. Pero para visualizarlo de una forma sencilla y no perdernos, imaginemos que la sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos principales de las neuronas, vendría a ser como los inmensos edificios de oficinas de nuestra metrópolis. Ajá. Es allí dentro donde ocurre el trabajo duro, el procesamiento de la información, donde se toman las decisiones críticas. Y por otro lado, tenemos la sustancia blanca. Esta está formada por los axones, que son como unos cables muy largos que salen de las neuronas. Y que tienen un recubrimiento muy especial. Exacto. Están recubiertos de una sustancia llamada mielina, que les da ese color blanquecino característico. Esta mielina funciona básicamente como el asfalto perfecto, o el aislante de unas autopistas de fibra óptica que conectan todos esos edificios de oficinas a una velocidad de vértigo. Lo fascinante de esto es que en el sistema nervioso central la forma siempre dicta la función. O sea, no hay nada puesto al azar. Esta arquitectura básica que acabas de describir rige absolutamente todo el sistema. Fíjate, si hacemos un zoom y miramos dentro de esa sustancia gris, de esos edificios de oficinas, vemos que tienen diferentes niveles de organización, como si fueran distintos tipos de construcciones. Vale, ¿y cómo se organizan? Pues en la cima de la complejidad urbana tenemos las estructuras laminadas, como la propia corteza cerebral. Allí las células se organizan en láminas o capas increíblemente ordenadas, exactamente igual que los pisos de un rascacielos corporativo. ¡Qué buena imagen! Y luego tenemos los llamados núcleos, que no son más que agrupaciones muy compactas de neuronas que comparten una función específica. Serían como los ministerios o los centros de mando locales de la ciudad. Y, por supuesto, en la sustancia blanca, esas autopistas no fluyen de forma caótica. Claro, tienen que tener un orden. Eso es. Se agrupan en tractos, donde todos los axones viajan hacia el mismo destino, o en fascículos, que son redes de carreteras un poco más variadas. Y también tenemos comisuras, que son los grandes puentes colosales que cruzan la información de un lado a otro. Intercomunicando los hemisferios. Exacto. Cruzando del hemisferio derecho al izquierdo, para que la ciudad funcione al unísono.
Es una planificación urbana absolutamente impecable. Y si tomamos una de esas grandes autopistas, digamos la vía principal, y bajamos desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo, llegamos a la primera gran estructura periférica, la médula espinal. ¿Fundamental? La fuente la describe de una manera muy gráfica. Si hacemos un corte transversal, tiene la forma de una mariposa gris en su centro, rodeada por toda esa sustancia blanca de la que hablábamos. Sí, la famosa mariposa de la médula. Y esa mariposa tiene diferentes alas, o astas, como se las llama anatómicamente. Las astas dorsales, situadas en la parte posterior, son los muelles de carga. Son las que reciben toda la información sensorial que llega del cuerpo, como el roce de la ropa, el calor, el dolor. Es la gran puerta de entrada de mercancías. Eso es. Y luego están las astas ventrales, en la parte anterior, donde residen las motoneuronas. Estas son las encargadas de enviar las órdenes directas, los camiones de reparto, hacia nuestros músculos para que nos movamos. Pero entiendo que la médula no es una isla, no trabaja sola. Está conectada con lo que podríamos llamar el cruce de caminos más crítico de todo el sistema, el tronco del encéfalo. Totalmente. Y para que nos hagamos una idea de su importancia, ese tronco del encéfalo, que se divide de abajo a arriba en bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo, Bulbo cuente y mesencéfalo, vale. sí, pues es muchísimo más que un simple cable de conexión gordo entre la médula y el cerebro. Es una estructura de soporte vital absoluto. O sea, un fallo en la corteza superior puede cambiar tu personalidad, pero un daño aquí apaga la ciudad por completo. Madre mía. Y en este punto entra en juego una red fundamental que atraviesa estas tres partes del tronco. La formación reticular. Fíjate que no es un núcleo compacto, no es un edificio sólido, sino una red intrincada. Una especie de red de apoyo. Imagina que en lugar de una línea de tren directa tienes vías polisinápticas, es decir, un circuito con múltiples paradas, interneuronas y conexiones intermedias donde la información se procesa en red. Esta zona tan estratégica controla reflejos que nos mantienen con vida segundo a segundo de forma automática. Cosas como el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, la respiración o el simple acto de tragar saliva. Además, el tronco alberga distritos vitales impresionantes, como la sustancia negra en el mesencéfalo, que está repleta de dopamina, o el núcleo rojo, que es clave en el control motor. Entiendo. Es una zona de tránsito masivo, sí, pero también es donde se toman las decisiones más urgentes para la supervivencia biológica. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque si seguimos subiendo por esa gran autopista desde el tronco del encéfalo, llegamos al núcleo central, al verdadero corazón geográfico de nuestro encéfalo, el diencéfalo. El centro de mando. Por seguir con nuestra metáfora, este es el territorio de los controladores maestros de la ciudad. Las fuentes detallan dos estructuras primordiales aquí. Primero, el hipotálamo. Y lo curioso es que es diminuto, representa una fracción pequeñísima del volumen total del encéfalo, pero tiene un poder casi dictatorial. Es increíble lo que pequeño es para lo que hace. Es el gran alcalde coordinador de nuestra supervivencia. Controla el sistema endocrino a través de la glándula hipófisis, rige el sistema nervioso autónomo, regula el termostato de nuestra temperatura corporal, los ciclos de hambre, la sed e incluso nuestros ritmos de sueño y vigilia. Nos mantiene literalmente funcionando. Y justo encima de este pequeño dictador tenemos al tálamo. Exacto. Y si el hipotálamo es el alcalde encargado del mantenimiento, el tálamo es, sin duda, la gran estación central de relevo de la ciudad. La estación central. Prácticamente toda la información sensorial del mundo exterior, ya sea el tacto del teclado bajo los dedos, la visión de una pantalla o el gusto del café, tiene que pasar por los despachos de los núcleos del tálamo antes de poder acceder a la corteza cerebral y llegar a ser algo consciente. O sea, todo pasa por ahí. ¿Todo? Pero cuidado, porque el tálamo no es solo una estación de tren pasiva que deja pasar a todo el mundo. Existe una estructura crucial llamada el núcleo reticular del tálamo, que forma una especie de cápsula o escudo alrededor de él. Y aquí reside una maravilla evolutiva brutal contra la sobrecarga de información. A ver, cuéntame esto. La hipótesis principal que manejan los investigadores es que este núcleo actúa como una compuerta. Inhibe las señales repetitivas o innecesarias para que el sistema no colapse ante el exceso de estímulos. Solo abre la puerta cuando una señal es realmente nueva o relevante. ¡Qué barbaridad!
Para poner un ejemplo práctico, si quienes nos escuchan no han estado prestando atención al peso de sus propios zapatos o al roce de la camiseta sobre la espalda hasta este preciso segundo, es gracias a que este núcleo reticular estaba filtrando y bloqueando esa información en la estación central. Claro, es literalmente el portero de la discoteca del que hablábamos al principio, decidiendo quién entra a la zona VIP de la conciencia y quién se queda fuera esperando en la calle. Exactamente. Es fascinante cómo filtra la realidad. Pero espera, si el tronco del encéfalo y el diencéfalo son las zonas de mantenimiento y control central, ¿qué pasa cuando subimos a las altas esferas? Hablemos de esas estructuras exteriores que tienen corteza. El documento destaca dos inmensas maravillas arquitectónicas. Primero, el cerebelo. El árbol de la vida. Así le llaman poéticamente, el árbol de la vida, por la forma tan hermosa en que su sustancia gris envuelve a la blanca como si fueran ramas. Y lo que me sorprende aquí, leyendo las fuentes, es que su corteza tiene una organización súper homogénea, muy estandarizada en toda su superficie, con solo 3 capas: la granular, la de células de Purkinje y la molecular. Sí, es una estructura muy repetitiva. Y me quiero detener en las células de Purkinje porque son unas neuronas gigantescas con unas ramificaciones inmensas. Reciben una cantidad masiva de información en tiempo real para procesar cálculos matemáticos complejísimos y lograr que nuestro control motor sea fino, suave y coordinado. Sin ellas nos moveríamos a tirones. Como robots mal engrasados. Es el polígono industrial perfecto para el movimiento. Y luego, por supuesto, por encima de todo, está la neocorteza, el gran centro financiero y procesador central. Así es, y menuda diferencia de escala. La neocorteza representa nada menos que entre el 90 y el 95% del total de nuestra corteza cerebral en los humanos. Casi todo. Como detallan las investigaciones clásicas de figuras como Mountcastle o los premios Nobel Hubble y Wiesel, no son solo esas capas horizontales, sino su organización vertical en columnas. Columnas verticales. Sí, estas columnas son como microcircuitos de procesamiento, son los módulos funcionales básicos de la ciudad. Las neuronas dentro de una misma columna vertical responden a estímulos similares, trabajan juntas en el mismo proyecto. Y aunque esta organización en columnas es clave, los estudios más recientes que menciona el texto están poniendo mucho el foco en las conexiones horizontales que propagan la activación entre diferentes columnas y zonas. Ya, para que hablen entre ellas. Porque, y esto es muy importante, esta neocorteza no es un tejido uniforme, se divide en barrios con citoarquitecturas distintas. Perdona que te interrumpa ahí, pero para que no nos perdamos con los términos técnicos, cuando hablamos de citoarquitectura, nos referimos a que las células se organizan con formas y densidades diferentes según el barrio de la corteza en el que estemos. Eso es. Como si en una zona solo se permitirá construir fábricas y en otra solo bloques de pisos. Exactamente esa es la idea. Ahí le has dado. Las leyes de urbanismo cambian según la zona. Es lo que recogen los famosos mapas de Brodmann. Tenemos áreas sensoriales primarias, como el área 17 en la nuca, destinada a la visión. Allí la capa 4 de células, que es la encargada de recibir las señales de entrada, es muy ancha, porque está recibiendo datos visuales masivos sin parar. Lógico. Por otro lado, tenemos áreas motoras como las áreas 4 y 6 en la parte superior. Y aquí el urbanismo cambia. Destaca la capa 5, la capa de proyección, que alberga unas neuronas piramidales gigantes llamadas células de Betz. Las células de Betz. Y tiene todo el sentido arquitectónico que sean tan colosales, porque su axón tiene que viajar desde lo más alto de nuestra cabeza hasta la zona baja de la médula espiral de un solo tirón para mover una pierna. De un solo tirón. Es un milagro de la ingeniería biológica. Totalmente. Y finalmente están las inmensas áreas de asociación, como las áreas 39 o 46, donde no hay ni fábricas ni muelles de carga, sino grandes centros de integración. Es ahí donde se cruzan las señales visuales, auditivas y la memoria, otorgándonos nuestros procesos cognitivos superiores, el pensamiento abstracto y el lenguaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos la arquitectura perfecta, las autopistas de mielina, los procesadores de la neocorteza. Pero una metrópolis de este calibre necesita energía. Hace falta mantener las luces de la ciudad encendidas, coordinar los semáforos y establecer el ritmo de trabajo. El suministro eléctrico. Exacto. Y de eso se encargan los sistemas moduladores, que operan desde zonas más profundas. Específicamente, el texto nos habla del Sistema de Activación Reticular Ascendente, o SARA por sus siglas,
Básicamente es la red eléctrica que nos mantiene despiertos, en estado de alerta y conscientes. Si este sistema falla o se desconecta, entraríamos directamente en coma. Apagón total. Las fuentes lo describen como una auténtica farmacia química que inunda el cerebro entero con diferentes sustancias según lo que la ciudad necesite en cada momento. Repasemos algunas de estas vías químicas clave porque explican muchas cosas del día a día de quienes nos escuchan. Venga, vamos a ello. Por un lado tenemos las vías colinérgicas, que usan el neurotransmisor acetilcolina. Son vitales para mantener la excitabilidad general de la corteza. Se originan en lugares muy específicos como el núcleo basal de Maynard. Y es desolador, pero tremendamente clarificador, leer que la degeneración progresiva de este núcleo exacto está directamente relacionada con la pérdida de memoria y la confusión en el Alzheimer. Una pieza clave. Luego tenemos la vía histaminérgica, que promueve el estado de vigilia enviando histamina por el cerebro. Y ojo a este dato porque explica algo muy cotidiano. Cuando tenemos una alergia terrible y tomamos ciertos medicamentos antihistamínicos antiguos, de repente nos entra un sueño incontrolable y nos quedamos fritos en el sofá. Claro, estamos apagando químicamente el interruptor de la alerta de la ciudad. Les cortamos la luz, básicamente. Y finalmente está el gran grupo de las monoaminas, que son fundamentales. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que nuestra experiencia subjetiva del mundo, de cómo nos sentimos al despertar cada mañana, depende de esta sutil red química. Las monoaminas son realmente fascinantes y actúan como diales de volumen superpuestos en la ciudad. Tenemos el locus coeruleus, situado en el puente del tronco del encéfalo, El locus coeruleus, ¿vale? que cuando hay una emergencia inunda el cerebro anterior de noradrenalina, manteniéndonos alerta, enfocados y gestionando la respuesta de estrés. Luego tenemos los núcleos del RAFE, distribuyendo serotonina, un neurotransmisor fundamental para regular nuestro estado de ánimo, la calma y la flexibilidad cognitiva. El de la felicidad que le llaman a veces. Exacto. Y por supuesto tenemos el área tegmental ventral y la sustancia negra, las dos grandes fábricas de dopamina. Y la dopamina no es solo placer, como se suele simplificar a veces en los medios, es motivación, es prominencia. Es lo que nos hace movernos hacia un objetivo. Eso es, la vía que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens gestiona el refuerzo y las emociones. Si hay un exceso de actividad aquí, se relaciona con síntomas de delirios en la psicosis. Otra vía va directa a la corteza prefrontal para regir nuestras funciones ejecutivas, nuestra capacidad de planificar a futuro, y su fallo se asocia a la esquizofrenia. ¡Qué delicado es todo! Y mientras tanto, la dopamina que sale de la sustancia negra es vital para lubricar el control motor. Su falta o degeneración es la que causa los temblores, la lentitud y la rigidez característicos de la enfermedad de Parkinson. En resumen, nuestro estado de ánimo, nuestra atención y nuestra capacidad de movernos son el resultado de un delicadísimo equilibrio de estas mangueras químicas regando el encéfalo. Es una coreografía química y anatómica espectacular. No hay otra forma de definirlo. Y bueno, para ir cerrando nuestro mapa de esta metrópolis hiperconectada, tenemos que hacer una visita obligada a la parte más antigua de la ciudad, al casco histórico o la corteza primordial, la alocorteza. El origen de todo. Las fuentes la dividen en dos sistemas funcionales independientes que son absolutamente cautivadores por cómo influyen en nosotros. Primero, el sistema olfatorio. Hay un dato en los documentos que me voló la cabeza. Resulta que el olfato es el único sentido que no hace relevo en el portero del tálamo. El VIP indiscutible. Totalmente. La entomación viaja directamente desde los bulbos olfatorios, situados sobre la nariz, hacia la paleocorteza y directamente a la amígdala. Es decir, entra en la ciudad sin pedir permiso a nadie, se salta el filtro de seguridad. Y claro, esto explica por qué un simple olor a tierra mojada, a un guiso concreto, o el perfume que usaba un familiar en nuestra infancia, tiene el tremendo poder de evocar emociones y recuerdos hiperrealistas de manera instantánea y visceral. Directo a la emoción. No hay filtro racional que lo pare. Entra por la puerta grande. Y muy ligado a esto, el segundo gran sistema de este casco histórico es el famoso sistema límbico, que es el verdadero motor de nuestra emoción y nuestra memoria profunda. El sistema límbico es literalmente el corazón emocional y nostálgico de nuestra metrópolis. A lo largo de la historia de la neurociencia, figuras como Papes y más tarde MacLean fueron mapeando con mucho esfuerzo estos circuitos cerrados que generan lo que experimentamos como procesos emocionales.
Hoy la ciencia sabe que incluye la corteza del lóbulo límbico, como la circunvolución del cíngulo que rodea el centro del cerebro, y varias estructuras subcorticales absolutamente imprescindibles. ¿Y cuáles destacan ahí? Pues aquí destaca especialmente el hipocampo, que recibe ese nombre porque tiene una forma peculiar de cuerno enrollado parecido a un caballito de mar. El hipocampo es el gran arquitecto, el archivero de nuestros nuevos recuerdos, esencial para transferir datos a nuestra memoria a largo plazo. Pero además es vital para nuestra navegación y memoria espacial. Nuestro mapa interno. Exacto. De hecho, alberga unas neuronas fascinantes llamadas células de lugar que codifican las relaciones espaciales y actúan literalmente como nuestro GPS interno, nos dicen dónde estamos respecto al entorno. Y compartiendo todo este protagonismo dentro del sistema límbico está la famosa amígdala. Que no son las amígdalas de la garganta, por aclarar. No. Esta es una pequeña estructura con forma de almendra en el cerebro, que es el centro principal de procesamiento del miedo, de la detección de amenazas, de la agresividad y en general de las respuestas emocionales rápidas destinadas a nuestra supervivencia. Pero un momento, aquí me surge una duda clave leyendo el documento. Si el sistema límbico con la amígdala a la cabeza es el encargado del miedo y las emociones primarias, Sí. Y la neocorteza es la encargada del razonamiento frío y lógico. ¿Cómo se comunican? Porque todos sabemos que las emociones muchas veces nublan el juicio. Es decir, la amígdala y el hipotálamo no se guardan toda esa intensidad emocional solo para ellos, ¿verdad? Tiene que haber autopistas que conecten el instinto animal con la razón humana. Esto plantea una pregunta importante y diría que central sobre la propia condición humana. ¿Cómo y por qué influyen tanto las emociones en nuestra capacidad de razonar? Las fuentes lo explican de una forma anatómicamente muy elegante. Existen vías de conexión directas e indirectas que proyectan fuertemente desde el hipotálamo y la amígdala hacia arriba, hacia la corteza prefrontal orbitaria. Justo detrás de los ojos. Esa misma. Esta zona, situada justo por encima de nuestros ojos, es una de las áreas de asociación más avanzadas de la neocorteza, encargada de la toma de decisiones, la moral y la planificación. Estas conexiones ascendentes son la razón física, el cableado real por el cual nuestras emociones alcanzan el nivel de la consciencia. Las famosas corazonadas. Es la vía que permite que un miedo profundo instintivo, un ataque de ira o una motivación repentina inunden nuestra zona de pensamiento lógico. Y como esas vías son tan potentes, en muchas ocasiones logran literalmente secuestrar a la razón. Un secuestro emocional en toda regla. Esto explica por qué a veces queremos decirle 4 cosas horribles a nuestro jefe en un ataque de ira, pero la corteza prefrontal intenta frenarlo. Aunque a veces el impulso de la amígdala es tan fuerte que la emoción se impone sobre nuestro comportamiento, haciéndonos tomar decisiones completamente irracionales. Es una batalla constante entre el casco histórico y los modernos rascacelos corporativos. Madre mía, menudo viaje acabamos de hacer. Es sobrecogedor. Si recapitulamos todo lo que hemos explorado hoy, hemos empezado bajando a los túneles de las vías de reflejos automáticos en la médula espinal. Hemos subido por el tronco del encéfalo saludando a los estrictos porteros del tálamo, nos hemos paseado maravillados por las complejísimas columnas de procesamiento matemático y urbanístico de la neocorteza y hemos terminado sumergidos de lleno en la poderosa tormenta química de nuestras emociones más antiguas dentro del sistema límbico. Ha sido un recorrido completo. Desde luego. Para quienes nos escuchan hoy, creo que el gran valor de desgranar este texto, de este tema 8, no es simplemente tener los datos para aprobar un examen de anatomía o neurobiología. Lo que hemos estado desglosando aquí es literalmente el manual de instrucciones de nuestra propia conciencia. Entender esta majestuosa arquitectura biológica nos explica por qué prestamos atención a unas cosas y no a otras. Claro. ¿Por qué recordamos con tanta fuerza y nostalgia un olor de cuando éramos pequeños en casa de nuestros abuelos? ¿O por qué, a pesar de enorgullecernos de ser seres puramente racionales, tantas veces actuamos impulsados de forma casi ciega por la emoción pura? Y para cerrar este análisis a fondo, con perspectiva, creo que hay una reflexión final muy poderosa que se desprende de todo este mapa urbano que hemos dibujado. Hemos visto cómo, a lo largo de millones de años de lenta y costosa evolución, nuestro cerebro desarrolló unas leyes de urbanismo increíbles y un filtro extremadamente preciso. El núcleo reticular del tálamo. Exactamente, el núcleo reticular única y exclusivamente para evitar la sobrecarga sensorial y proteger a los delicados rascacielos de la neocorteza de un colapso.
Si nuestra cordura y nuestra supervivencia funcional dependen de ese filtro tan fino que bloquea el ruido innecesario, Ojo a la pregunta que viene ahora. ¿qué le estamos haciendo exactamente a esta antigua y delicada compuerta biológica en nuestra era digital moderna? Hoy en día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, bombardeamos nuestros sentidos con notificaciones constantes en los teléfonos, luces azules de múltiples pantallas, sonidos de alertas y un flujo de información incesante que exige nuestra atención cada segundo. Todo el rato. Creo que vale la pena que nos detengamos a pensar si, con este estilo de vida hiperconectado que hemos creado, no estaremos sometiendo a un estrés sin precedentes y agotando profundamente a nuestro propio portero cerebral, exigiéndole procesar en un día lo que a nuestros antepasados les costaba años experimentar. Una reflexión inquietante, sin duda y absolutamente necesaria para llevarnos a casa y pensar en ello la próxima vez que miremos una pantalla. Con esta gran pregunta dejamos abierto el debate y damos por concluido nuestro viaje por los entresijos de esta ciudad fascinante. Ha sido un auténtico placer y un privilegio acompañar a la gente que nos oye en esta inmersión anatómica, y esperamos de corazón que la curiosidad por entender esta maravillosa y compleja máquina que todos llevamos dentro siga siempre viva y despierta. Hasta la próxima exploración anatómica.